Hoy les contaremos la historia de uno de los asesinos más conocidos de México, Gregorio Goyo Cárdenas, también llamado el Estrangulador de Tacuba. Este caso no solo destacó por los crímenes cometidos, sino también por la manera en que la justicia mexicana manejó su caso. ¿Cómo es que un hombre, considerado brillante, terminó convirtiéndose en un asesino en serie? Acompáñenme mientras exploramos la historia de Goyo Cárdenas. Los primeros años de Goyo Cárdenas. Gregorio Cárdenas Hernández nació en 1915 en Veracruz, México. Era un joven brillante, con una inteligencia que lo destacaba entre sus compañeros. Con el tiempo, se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria y, más tarde, en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Desde una edad temprana, mostró un gran interés por la ciencia y la botánica, lo que le auguraba un futuro prometedor. A pesar de sus logros académicos, Goyo Cárdenas comenzó a mostrar signos de inestabilidad emocional. Se sabe que sufrió varios episodios psicóticos durante su juventud, posiblemente exacerbados por el uso de sustancias químicas en sus experimentos. Sus comportamientos erráticos pasaron desapercibidos para quienes lo rodeaban, hasta que se desató la tragedia. Los crímenes de Goyo Cárdenas. En agosto de 1942, Gregorio Cárdenas alquiló una casa en la colonia Tacuba, en la Ciudad de México. Fue en esta casa donde cometería sus crímenes más horrendos. Su primera víctima fue una joven llamada Graciela Arias Ábalos, a quien conoció en las calles de la ciudad. Después de llevarla a su casa, la estranguló y enterró su cuerpo en el jardín. Los asesinatos no se detuvieron ahí. En cuestión de semanas, Goyo Cárdenas estranguló a 3 mujeres más: Rosa Reyes Barroso, María de los Ángeles González y Raquel Tinoco. Todas fueron víctimas del mismo destino, asesinadas y enterradas en el jardín de su casa. La policía comenzó a sospechar cuando un vecino reportó un fuerte olor proveniente de la casa de Goyo. Tras una breve investigación, la policía encontró los cuerpos enterrados en el jardín y arrestó a Goyo Cárdenas. El caso sacudió a la sociedad mexicana, ya que la brutalidad de los crímenes contrastaba con la imagen de un joven inteligente y prometedor. Los medios lo apodaron el Estrangulador de Tacuba, y su caso se convirtió en un tema de conversación nacional. El juicio y la condena. Goyo Cárdenas fue arrestado y llevado a juicio en 1942. Durante el proceso, su defensa argumentó que Cárdenas sufría de un trastorno mental que lo llevó a cometer los asesinatos. Los psiquiatras que lo evaluaron determinaron que padecía esquizofrenia, y esta condición mental fue clave en el juicio. Finalmente, Cárdenas fue declarado culpable de los asesinatos, pero en lugar de ser condenado a muerte, fue enviado al Hospital Psiquiátrico de la Castañeda, un famoso centro de tratamiento para personas con enfermedades mentales en México. Este hecho generó un gran debate en la sociedad sobre la justicia para las víctimas y la capacidad mental de los criminales. Goyo pasó más de una década en la Castañeda antes de ser transferido a la prisión de Lecumberri, donde permaneció otros años. Sin embargo, su historia no terminó ahí. Liberación y redención. Uno de los aspectos más sorprendentes de la historia de Goyo Cárdenas fue su liberación. En 1976, después de pasar 33 años en prisión, Goyo fue liberado por buena conducta. Durante su tiempo en prisión, se convirtió en un símbolo de rehabilitación. Estudió Derecho, escribió varios libros y ayudó a otros presos a mejorar sus condiciones de vida. Incluso se le concedió el perdón presidencial por parte de Luis Echeverría. Tras su liberación, Goyo Cárdenas intentó rehacer su vida y distanciarse de su pasado criminal. Aunque vivió el resto de sus días en relativa tranquilidad, el recuerdo de sus crímenes nunca desapareció del todo de la memoria colectiva de México. El impacto del caso en la sociedad mexicana. El caso de Goyo Cárdenas marcó un antes y un después en la historia criminal de México. No solo por los crímenes en sí, sino también por la manera en que la justicia trató a un asesino que, en otras circunstancias, podría haber sido condenado a la pena capital. Su historia abrió debates sobre la salud mental, la rehabilitación de criminales y la capacidad del sistema de justicia para manejar casos de esta magnitud. A lo largo de los años, su historia ha sido tema de películas, libros y documentales, incluso se le concedió el perdón presidencial por parte de Luis Echeverría. Tras su liberación, Goyo Cárdenas fue enviado al Hospital Psiquiátrico de la Castañeda, un famoso centro de tratamiento para personas con enfermedades mentales en México.
y sigue siendo un punto de referencia en el estudio de la criminología en México. Goyo Cárdenas es recordado no solo como un asesino en serie, sino también como un símbolo de las complejidades de la justicia y la redención. La historia de Goyo Cárdenas es una de las más polémicas y complejas de la criminología mexicana. Desde su doble vida como estudiante brillante y asesino, hasta su eventual liberación y rehabilitación, su caso sigue planteando preguntas sobre la naturaleza del mal y las posibilidades de redención. ¿Es posible que alguien que cometió crímenes tan atroces pueda realmente cambiar? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este oscuro viaje por la historia de Goyo Cárdenas. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Nos vemos en el próximo.